De lo que vamos a hablar ahora es una historia que está relacionada con el dinero y con los sueños, que quedaron las dos cosas depositadas en quizás un pedazo de tierra como los que estamos viendo allí, lotes. Historias de personas que hicieron muchos sacrificios y mucho renunciamiento para quizás hacer una entrega, para tener el lote y después pensar en la casa propia y después hasta pagar las cuotas. Y finalmente se dieron cuenta que han sido víctimas de un engaño y de una estafa. Para peor, lo que les estamos contando es no solo una historia repetida, sino que tampoco es una historia nueva. Ya tiene varios años y, por supuesto, el padecimiento de decenas de víctimas. Estamos hablando de un lote ubicado en Santo Tomé, donde está allí el otro móvil con Antonella Cocucio. Hola, Anto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Y aquí estamos, como decían, en Santo Tomé, en la zona de canchas del Club Independiente. Bueno, frente a este lugar, lo que vemos, ¿no? Un terreno baldío, así quedó, donde habría casas, sueños de la casa propia, de hogares que se iban a construir aquí. Y ahora vemos un grupo de damnificados que me acompañan que siguen pidiendo justicia, una estafa inmobiliaria más de las muchas que contamos, porque lamentablemente la justicia es lenta, los procesos se dan de esa manera y ya tienen 2 fallos a favor y sin embargo no hubo ningún resarcimiento económico. Por eso vamos a estar con el abogado que representa a gran parte de los damnificados. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí en este reclamo que ya lleva años en Santo Tomé? Bueno, esta gente compró sus lotes con toda la esperanza de construir su casa propia, como vos lo dijiste, allá por los años 2012, 2013. Invirtieron aproximadamente $10.000 más, $10.000, algunos más, algunos menos, de acuerdo a la financiación, el pago contado, las dimensiones a la ubicación del lugar. Después de larga espera de obtener la autorización de la Municipalidad de Santo Tomé para la aprobación del loteo, de las promesas que le hacían los vendedores, a fines del año 2018 los primeros damnificados empezaron a contactar con mi estudio jurídico y así fueron llegando todos los demás. Trabamos medidas cautelares, dimos amplia publicidad a la situación para evitar que siguieran vendiendo lotes, porque alcanzaron a vender 150 lotes, que son 150 familias damnificadas, y todavía quedaban 200 lotes para vender y se seguía haciendo publicidad para venderlos. Así que hicimos una gran publicidad para que la gente no siga comprando lotes y se viera. Por suerte eso funcionó, gracias a la prensa, como en este caso para ustedes, que es un servicio a la comunidad que dan, porque esta es una situación social. Social porque son muchos los damnificados, y social porque hay muchos otros casos de loteos donde la gente se ve perjudicada y va a seguir habiendo. Entonces la gente tiene que saber que tiene que tomar precauciones antes de comprar en un loteo. ¿Qué pasó en la justicia con estos 2 fallos a favor? Teniendo nosotros medidas cautelares anotadas, muchos juicios iniciados, apareció de la nada, o no sé de dónde porque olfatean, un empresario de la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, con un boleto de compraventa firmado por los vendedores, los mismos vendedores que le vendieron a ellos, que le vendían las 15 hectáreas, ya no vendían lote 1, 2, 3, 4, sino las 15 hectáreas. Lo cual era, obviamente es una estafa, porque están vendiendo las mismas cosas, lo mismo 2 veces. Y eso es estafa. El comprador estaba perfectamente en conocimiento de la situación, porque incluso ha presentado un juicio, después de largas intimaciones, logramos que presente en juicio los contratos que había firmado con los originales dueños, que todavía figuran como dueños de este lote, donde figuran todos los juicios iniciados, todos los lotes vendidos, las medidas cautelares adoptadas. Bien, y teniendo sentencia a favor en el año 2020, lograron parar el juicio hasta el día de hoy con ese boleto de compraventa totalmente ilegítimo, totalmente defraudatorio. Lograron pararlo hasta hoy.
Tuvimos también sentencia de primera instancia que le rechazó a este comprador de la localidad de Funes, le rechazó su pretensión de ser el dueño en base a eso, que eso es lo que fue a plantear. Fue rechazado, fue en apelación a la Cámara de Apelación, porque también lo apelaron. Y todo esto tiene un solo sentido, lo quiero explicar. En principio quisieron cambiar la cara para seguir vendiendo lotes. No pudieron porque la amplia publicidad que le dimos lo paramos. Después lo que quisieron fue con esta medida judicial que entren en desesperación los compradores para comprarle sus derechos ya en juicio al menor valor posible, por supuesto, como hace todo el que quiere ganar plata. Pero legítimamente, no así. La cuestión, bueno, el grupo, gracias a Dios, se mantuvo muy unido, nadie aceptó las ofertas irrisorias que le hicieron, y aquí estamos hoy esperando un fallo de la Cámara, que se demoró mucho más de lo previsto. Yo a ellos le prometí que iba a salir febrero o marzo de este año, y con esto no quiero echarle la culpa realmente al Poder Judicial, que tiene sus problemas estructurales, que tiene problemas, tenemos un código de procedimiento que por suerte está por modificarse, garantizando el derecho de defensa en juicio constitucional, el derecho de petición a las autoridades. No puede rechazar si alguien viene y dice tengo esto, hay que hacer todas las pruebas, y a eso debemos agregarle que la Cámara donde está ese expediente quedó desintegrada, son 3 jueces, porque 2 de ellos se jubilaron recientemente, hay que integrarla con otros jueces. Bueno, por suerte el juez que está designado para emitir el primer voto, que es un muy buen juez, con mucha trayectoria en el Poder Judicial, es el único que no se jubiló, se integró con otros 2 camaristas y realmente yo particularmente estoy esperando de un día para el otro que salga la resolución de la Cámara. Estamos haciendo esto porque yo lo puedo entender, pero ellos, por más que yo se lo explique, les cuesta entender que sus derechos se vean postergados por tanto tiempo. Uno escucha este relato de tantos años. ¿Podría llegar a haber un resarcimiento económico? Sí. Porque eso es lo que buscan las víctimas, obviamente, de estas estafas. Claro, sí, y sabemos que es muy complicado. Perfecto, lo voy a explicar muy brevemente. Cuando hay un contrato que no se cumple, en este caso de compraventa de un inmueble, la parte que cumplió con sus obligaciones y le quiere exigir a la otra el cumplimiento, tiene 2 caminos. Uno es pedir la escrituración del terreno. En este caso era imposible porque al no estar autorizado el loteo por la Municipalidad de Santa Fe, por más que el juez dictara una sentencia que diga que escrituraran, nunca iban a poder escriturar porque no hay lote. Hasta ahora lo que hay son 15 hectáreas. El registro de la propiedad inmueble no está dividido por lote para hacerlo más claro. Así que no tuvimos más opción que pedir la rescisión del contrato, el reintegro de lo pagado con más intereses, con más daño moral. Todo eso se logró una sentencia favorable del juez Diego Aldao, de la 5ª nominación, y esa sentencia está firme, no la podemos cumplir porque Calamari le hizo un juicio a ellos diciendo que él es el dueño y no ellos. Y eso es lo que está parado hace 4 años. Justamente ellos lo que hoy tienen es un derecho a obtener un resarcimiento, a que le devuelvan lo que pagaron, pero ¿qué pasa? La tasa que fijan los tribunales es la tasa activa del Banco Nación en forma directa, no es acumulativa. Entonces, vos hacés liquidaciones y ya hoy no son más $10.000, son con suerte $4.000. O sea, hoy, si tuviéramos, y lo único que tienen para cobrarse ellos es el remate de este campo. Los vendedores son absolutamente insolventes, no tienen más nada que este campo. Así que la única que ellos van a cobrar es del producido del remate de este campo. Y van a cobrar, y ojalá se mantenga, un promedio de $4.000. Van a cobrar el 40% de lo que invirtieron en promedio. Escuchamos el relato de toda la causa judicial y de por qué también se dan estas cosas y se repiten en otros lugares de la provincia, ¿no? Por estas idas y venidas en la justicia, pero también hay historias de estos 150 damnificados. ¿Cuál es la tuya en particular? Sí, mira, nosotros compramos de buena fe. La mayoría son personas que tienen familia o que han invertido sus ahorros, jubilados que por algún motivo tenían algo y lo invirtieron para ellos, para sus hijos, para sus nietos. En mi caso, yo fui uno de los primeros que compré de todo un grupo y con la idea justamente de tener mi casa propia, mi terreno, mi lugar.
Yo trabajo en Santa Fe, pero por las condiciones donde está ubicado, me convenía muchísimo, me agradaba la zona. Salí en uno de los primeros Procrear, o sea que estaba totalmente ilusionado, con la esperanza, porque veía alguna que otra obra que se movía, pero no se pudo lograr. ¿Qué decían? ¿Por qué no le daban el terreno? En principio faltaban cosas ordenar en la municipalidad, con los trámites, con las obras, con una pelea medio entre la municipalidad y el emprendedor que nunca se terminaba de dilucidar. Pero bueno, eso se fue estirando y devaluación, problemas de por medio. Como contaba el abogado, se entró a ser medio insostenible la relación con el emprendedor, y más cuando involucró a otras personas que después nos terminaron embarrando todo. ¿Vos perdiste tu Procrear? Perdí, obviamente, sí, porque no podía edificar si yo no tenía una escritura. La zona tiene servicios, supuestamente el loteo iba a tener todos los servicios, la municipalidad iba a avalar, si obviamente estaba en condiciones de escriturar, pero como no tenía escritura, no pude hacer nada. ¿En su caso, señor? Bueno, en mi caso no es exactamente lo mismo que todos los damnificados. En su momento, yo cuando hablé con Coronel, la explicación de él era que la municipalidad le frenaba el problema del loteo. Pero bueno, nosotros compramos, digo nosotros porque compró mi hija, compró con el fin de anotarse en el Procrear, que le salió el Procrear y obviamente también se perdió. Y hoy ella no está acá porque está trabajando, porque tiene que devolver justamente lo que pidió para comprar en su momento. Entonces, es un problema. Nosotros lo que necesitamos es la agilización del juicio, para que por lo menos recuperemos el terreno. No queremos la plata. Nosotros lo que necesitamos es el terreno para poder edificar. Eso es lo que queremos. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias a todos. Mirá, María, la cantidad de gente que hay aquí. Faltan muchos damnificados. Por el horario también les agradecemos que se hayan acercado a este lugar. Hacerlo público siempre ayuda para que estas causas se agilicen, se muevan, ¿no? Pero uno escucha este relato y decime si no, Mari, si no lo hemos escuchado en otras oportunidades, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de por qué suceden estas cosas, ¿no? Siempre, de repente, después de que más de 100 personas le pagaron entre 9.000, 10.000, 12.000 dólares, son insolventes, no tienen nada. No tienen nada para resarcir a las víctimas. La justicia sabe de estos procedimientos que se dan, obviamente, y cuando se busca, bueno, a ver qué cosa tienen para poder avanzar en que le devuelvan ese dinero, siempre aquellos que han realizado las estafas no tienen nada. Siempre los tiempos que se extienden cada vez más. Siempre las compras-ventas que sean con estas escalas de grises, de faltas de permisos. Esto era público, había publicidades en todos lados en su momento. El municipio santotomecino también sabía que se estaban vendiendo estos lotes que se ofrecían y que faltaban autorizaciones para estos servicios, ¿no? Uno no culpa ni un lado ni del otro, pero son situaciones que se repiten una y otra vez, y en el medio la gente que tiene, y más en este país, el sueño de la casa propia, de poder tener algo tuyo, que nadie te lo quite, y se encuentra con esta realidad. Hoy no tienen absolutamente nada, ni siquiera la certeza o la ilusión de que les van a devolver lo que invirtieron, en promedio unos 10.000 dólares, con suerte, viento a favor y vaya a saber cuándo, según lo que dice el abogado, se van a hacer con 4.000 dólares como mucho. Y esto último que marcás, digo, lo que acá incluso con el Chavo lo estábamos hablando mientras escuchábamos el móvil, ¿cómo? O sea, se hacía publicidad en aquel momento, años atrás en su momento, de estos lotes, de estos terrenos, se publicitaban, estaban a la venta. Las autoridades no lo veían tampoco a esto, digo, porque era de público conocimiento. Nueva se sabía que no estaban, pero se sabía que no estaban autorizados, Anto. Y así todos se siguieron haciendo siempre las el argumento Siempre el argumento es que estaban en trámite, ¿no? Que las cuestiones estaban en trámite. ¿Qué movimiento hubo? Las palmeras, que vemos secas ya casi. Bueno, las palmeras que se habían plantado para este loteo, y al mismo tiempo postes con cables para traer el servicio de energía eléctrica, porque recordemos que cuando uno compra un loteo es un lugar donde tiene que haber los servicios, ¿no? Los servicios esenciales para
poder construir casas en este lugar. Era público, se publicitaba. Nueva Arboleda se llamaba, es decir que se sabía de que se estaban vendiendo en este lugar estos terrenos y, como decía el abogado, se frenó también por el movimiento que hicieron los damnificados, porque tenían 200 terrenos más para vender en este mismo lugar donde nosotros estamos, que ahora ven esto, ¿no? Yuyo, maleza. Los han salvado con esa actitud a las posibles nuevas víctimas, en un gesto verdaderamente solidario. Anto, muchas gracias por estas historias. Ojalá que tenga un buen fin, o al menos se resuelva lo antes posible, porque esta gente se quedó sin la plata, sin el terreno, sin la posibilidad de la casa y posiblemente endeudados, ¿no?, para pagar lo que pidieron en aquel momento. Gracias, Anto. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana.